Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos como invitada a alguien que ya nos ha visitado, que nos va a hacer emocionar, pero también vamos a aprender con ella. Contamos con la presencia de la profesora Alicia Ardila, una especialista en Borges, una docente increíble y además, digamos, con una dramática que nos va a hacer sentir a Borges. Bienvenida, Alicia. Gracias, Susana, muchas gracias. Gracias por la nueva invitación, es un placer estar con ustedes. Me han hecho sentir tan bien que no dudo en volver todas las veces que me convoques. Gracias. Además, no, realmente es un placer, a la gente le gusta y hay mucha gente que tenía mucho miedo, que tiene mucho miedo de acercarse a Borges y entonces he recibido después de tu última presencia, bueno, la verdad, de una colega, amiga, que me decía, mis hijos me decían, pero yo no me atrevía. Y bueno, y realmente, digamos, vos tenés una manera muy didáctica, pero además lo sentís. Y eso es muy importante en todo lo que hacemos. Bueno, Alicia es profesora en filosofía de la UBA, técnica en periodismo, docente del Centro Cultural Ricardo Rojas, profesora asociada de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, profesora de oratoria, miembro de la Academia Privada de Oratoria Contemporánea. Desde el año 2000 a la fecha ha dictado cursos, talleres y conferencias sobre la obra de Jorge Luis Borges en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA, Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, Instituto Católico de Estudios Sociales, Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Museo Casa Borges de Adrogué, Espacio Borges de la Biblioteca de Buenos Aires, Red de Mujeres Judías de la Argentina, Comunidad Amijay, AMIA, Colegio de Escribanos de Buenos Aires, Biblioteca del ANSES, Asociación Psicoanalítica Argentina, Filial Quilmes, Sociedad Científica Argentina, Menéndez Libros, Academia Privada de Oratoria Contemporánea, Asociación de Exalumnos de Profesorado en Lenguas Vivas, Espacio y Lugar Cultural, desde la Feria del Libro desde el 2017, bueno, hasta el año pasado no se pudo hacer, Feria del Libro de Pihuajó, Biblioteca Dr. Antonio Novaro Chivilcoy, Casa de la Cultura Casilda, Biblioteca Hilario Acasubi, Biblioteca Julio Cortázar, Biblioteca Miguel Cané. Bueno, como verán, sigue dando cursos. Recién antes del programa nos mostraba, porque recién termina de dar, está con La muerte y la vida en Borges y lo hicieron con máscaras. Después ella nos va a contar un poco de lo que está haciendo. Bueno, vuelvo a decirte, es un placer para mí, porque además te respeto mucho como profesora y como conocedora de la obra de Borges. Entonces, un poco, digamos, el tema era la mujer en la obra de Borges. Un tema apasionante. Sí. Realmente un tema apasionante, más que por la presencia, por la ausencia. Bueno, ahora nos vas a explicar un poco eso, ¿no? Porque, ¿por qué presencia, ausencia? Pero además, ¿cómo lo describe él? Que es maravilloso, ¿no? Desde el encuentro amoroso hasta cuando se encuentra con el amor y la muerte y un montón de cosas que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo influyen las mujeres fuertes de su familia y quedan fijadas en su obra? Bueno, creo que eso es fundamental. Borges, recordarán ustedes, se vive con sus dos abuelas, o sea, su familia estaba integrada por su padre, su abuela paterna, que vivió siempre con ellos, dado que Fanny, una figura fundamental en vida de Borges, la abuela Fanny,
queda viuda cuando el papá de Borges tenía 2 años. Toda su vida está marcada por su abuela paterna. Ella es la abuela inglesa, la que siempre se negó a hablar en otra lengua que no fuera la propia, con lo cual su nuera, su hijo, sus nietos siempre manejaron el inglés. Borges era bilingüe porque en su casa se hablaba con su abuela en inglés. Con una abuela hablaba en inglés, con la otra, con la abuela materna, en español. Y tener el idioma inglés en la sangre se nota muchísimo en su escritura por la forma de invertir la adjetivación. Tiene muchísimas cosas que nos sorprenden en el castellano porque son propias del idioma inglés. Imaginan ustedes que una mujer que queda viuda en la línea de los Fortines porque el abuelo de Borges era militar, con 2 criaturas pequeñas, y sale adelante en ese ambiente bárbaro. Su abuela inglesa, que Borges la recordaba, había llegado junto a su Biblia y su Dickens. La abuela que conocía de memoria la Biblia, una increíble memoria que su nieto hereda, que jugaba con los chicos a que le preguntaran algún versículo de la Biblia y ella lo contaba. Es una presencia directamente ligada a las letras, porque su abuela inglesa trae esa historia de literatos, de hombres de letras de su familia. Su abuela materna, por el contrario, le aporta a esa genética increíble que hace a Borges el pasado épico militar de sus mayores, que se encuentran y permiten que nosotros gocemos de un Borges que cuenta la historia, que crea una épica de Buenos Aires y que cuenta las historias de armas cargadas hasta lo increíble de lecturas anteriores, de todo un pasaje de literatos. Sus 2 abuelas son la raíz, y en el concepto del mundo ordenado en causas y efectos, donde todos somos efecto de causas anteriores. Alguna vez Borges va a decir los ríos de sangre que se unen en cada uno de nosotros. Sus 2 abuelas aportan esas 2 vertientes distintas, casi enfrentadas, porque podríamos leerlo como la pluma y la espada. Esas corrientes de su sangre se unen en el hombre que puede construir una épica en palabras. Y otra figura fundamental es la de su madre. Su madre, que supo adaptarse a esa familia política, a ese marido tan particular que fue el padre de Borges, Jorge Guillermo, un anarquista utópico, abogado, profesor de psicología, un hombre de letras y todo su pasado militar, unidos. Ella, Leonor, era una mujer inteligentísima, de una sensibilidad muy grande. Aprende inglés para comunicarse con su suegra, con la que va a ser su suegra, y tiene tal manejo del idioma que muchos años después va a colaborar con nuestro Borges en las traducciones que Borges hacía. Una gran correctora de sus historias. Hay una línea que creo que la define, y qué mejor que escuchar a Borges definiendo a su madre, cuando
Borges publica sus primeras obras completas, el primer volumen de sus obras completas, que llega hasta el año 72. La dedicatoria es a su madre y le agradece por sobre todas las cosas su memoria. La memoria del pasado que queda inscrita, tallada en él para siempre. Borges contaba que, sobre todo en sus cuentos relacionados con el arrabal, cuando construía el cuento, a la primera que lo leía era Leonor. Después se los va a dictar, después Leonor va a hacer sus ojos. Y Leonor le hacía correcciones como, por ejemplo, esa calle no estaba empedrada en esa época. En esa esquina todavía había carretas. Era una memoria muy, muy puntual de los pequeños detalles y corregía esas cosas en el trabajo de su hijo. Cuando su esposo, Jorge Guillermo, queda ciego, Leonor es los ojos de su esposo. Al morir Jorge Guillermo en el 38, que ya Borges tiene grandes problemas en su vista, se transforma y lo va a hacer casi hasta su muerte en los ojos de su hijo. Para la lectura y para la escritura, Borges le dictaba sus historias. Así que esas mujeres que no tuvieron miedo, que enfrentaron todas las dificultades, cuando la familia Borges parte a Europa en el 14 para que se atendiera de la vista el padre y lo sorprende la guerra, la abuela inglesa había quedado de este lado del océano y se toma un barco desafiando toda la contienda bélica y va a Ginebra a estar con su familia. Esas mujeres lo marcaron para siempre, pero lo marcaron en la grandeza, en la superación, en el enfrentar todas las dificultades. Le dieron un concepto muy particular de la vida y también de la muerte. Y también creo que dejaron huellas en su relación personal con las mujeres, que después lo vamos a seguir hablando, ¿no? Porque, digamos, toda esa fortaleza, esa energía de estas mujeres se ve en la obra de Borges, ¿no? Sí. Pero también, digamos, qué es lo que le pasa a él con sus primeros encuentros amorosos, que después los vamos a ir viendo, y en su vida, ¿no? Una de las cosas, uno de los cuentos, de los escritos de él, es La intrusa, en el informe Brody de 1970, ¿no? Exacto. Que me parece muy interesante que vos puedas mostrar un poco qué quiere mostrar Borges ahí y en qué posición ubica a la mujer, ¿no? Donde son dos hermanos, si querés contarlo vos. O sea, bueno. La historia de los Nielsen. Exacto. Antes que nada, tenemos que tener en cuenta que Borges, que tenía una admiración muy grande por la figura de la mujer, muestra en muchos de sus relatos el ambiente hostil en que la mujer tenía que desarrollarse o intentara desarrollarse. No es que Borges estuviera de acuerdo con eso, sino que lo pone en evidencia para destacar el trato, cómo era considerada la mujer. En ese cuento vamos a... Es durísimo, es durísimo. La definición de una mujer como algo para la posesión. Era una sirvienta para la casa y una sirvienta en lo personal para el hombre, nada más. Borges toma ese cuento para
desnudar lo duro del ambiente de los arrabales en los finales del siglo XIX para con las mujeres. Es la historia de dos hermanos, los Nielsen. Cuando Borges escribe este cuento, dice que él quiere destacar la amistad, el sentimiento poderoso que es la amistad para los hombres. Que eso lo trabaja en muchas obras. Muchísimo. Cuando muchísimo. vimos en el otro programa también lo que significaba, digamos, en el arrabal, el sentido de la amistad, en los que manejaban el cuchillo, digamos, Sí. en distintos ambientes, ¿no? El Sí, sentido sí. de priorizaba la amistad, ¿no? Sí, Acá, es un digamos, valor, con porque estos la dos amistad hombres. lleva implícita la lealtad. Y Bueno, ahí eso, está la influencia de todo el padre, del abuelo, ¿no? De lo que significa el coraje y la valentía, ¿no? exactamente, de lo que constituye al hombre. Pero yo quería destacar que en la obra de Borges las mujeres son una presencia muy grande, tanto en presencia como en ausencia. ¿Por qué? Porque no hay muchas protagonistas. Podríamos decir que hay dos protagonistas reales en toda la obra de Borges, que después la mujer aparece como pequeñas pinceladas. Pero a mí me interesa más lo que Borges muestra cuando recalca la ausencia de una mujer, porque esto lo hacen muchos cuentos. Uno de esos cuentos es La intrusa. Ahí Borges juega con los dos aspectos, el de la ausencia, y la ausencia en los hermanos está marcada, la ausencia de lo femenino, es la ausencia de la madre. Exactamente. Borges une la presencia materna a lo que decíamos antes, la memoria. La mujer es la memoria familiar que se transmite. Y esto él lo vive como tan importante que en sus cuentos, cuando él quiere mostrar lo desposeído de un hombre, le quita su pasado. ¿Y cómo le quita su pasado? Sacando a las mujeres de su historia. Lo encontramos en los Nielsen, en La intrusa, lo vemos también en el Evangelio según Marcos, donde Borges nos dice, la madre había muerto, los hijos y el marido habían perdido hasta el idioma, habían perdido la memoria de su pasado, ya no sabían leer, porque la madre, la figura femenina ligada fuertemente al fuego que alimenta, que da calor y que permite la transmisión de las historias. Los Nielsen, los hermanos de nuestro cuento ambientado en Turdera, tampoco tienen mamá y han perdido su historia pasada. La historia comienza con ellos arrancando de un hueco, con lo terrible que es no tener raíz. Los hermanos son inseparables. El mayor, que es el único que va a hablar en el cuento, la única voz que Borges hace hablar en el cuento es la del hermano mayor. No hay madre ni hay padre, con lo cual ese hermano es la voz del padre, la voz del mandato. El mayor un día trae una mujer a vivir con él. Esa mujer es simplemente la Juliana. Y la llegada de Juliana a ese vínculo, a esa estructura cerrada de los hermanos, va a producir un quiebre, porque
el mayor está enamorado de ella. Y Borges nos dice, para mostrar su época, un hombre no se decía que una mujer pudiera importarle más allá de la posesión. Exactamente. Se avergonzaba de ese sentimiento que no confiesa nunca. La historia va a desencadenar trágicamente cuando el menor de los hermanos se descubra también enamorado de la mujer. Borges hace que la voz del mayor lleve a una tarde cuando la situación ya entre ellos nunca se habla, no hay palabras, quizá porque no haya palabras para nombrar el hecho. El mayor, muy bien vestido, espera que llegue el menor y le dice: yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí te dejo a la Juliana. Si la querés, usala. Con dos frases, Borges deja caer el peso atroz de una sentencia. En las palabras hay casi una orden, pero lo verdaderamente atroz es el lugar que le corresponde a Juliana. Exactamente. Si la querés, usala. Y comienza una historia de compartir a la mujer. Pero los dos estaban enamorados. Y el barrio, el afuera, ve esta relación y no puede aceptarla, no puede comprenderla y comienzan las burlas. Esto lleva a que el mayor decida otra vez, marcando Borges a fuego, cuál era el papel de la mujer, nos dice que el mayor le dice a Eduardo, el menor, que tienen que conversar. Y a la Juliana que no aparezca por el patio. La despiertan, pasado un tiempo, y le dicen que junte todas sus cosas. Suben a la carreta y la llevan a Morón y la venden a un prostíbulo. La mujer de la cual los dos están enamorados, que han llegado a compartir, es vendida como un lavarropas. Como un objeto. Es una cosa más entre las cosas. El mayor cobra el dinero y lo reparte después con el otro. En ese momento, ese es un momento crucial, porque Borges deja de llamar a los hermanos por su nombre y comienza a hablar del otro, con todo lo que implica el otro, el que está enfrente, el opuesto. Transcurren unos días en que los Nielsen intentan volver a su antigua vida de hombre entre los hombres, pero continuamente se producían ausencias. Uno iba a comprar unos cueros y desaparecía una tarde. A los pocos días el menor tenía que hacer un trámite, y un día en que el menor había salido a realizar unas faenas, el mayor va a ese lugar al que volvía a escondidas, que es Morón. Pero al llegar, encuentra atado en el palenque el caballo del hermano. Este es un momento de una tensión
de una tensión infinita. Los dos se han mentido. Y nos dice Borges que el mayor entra, lo ve a su hermano esperando turno y le dice, de seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Y vuelve a compararla. O sea, vuelven a cosificarla. O quizás no es que vuelvan, nunca hicieron otra cosa. Nunca se permitieron ver qué era Juliana para ellos. ¿Y qué les pasaba a ellos, no? ¿Qué les pasaba a ellos? Y Borges lo marca. Borges le da una pincelada muy acotada, porque dice, Juliana volvía en el caballo del mayor. Eduardo, el menor, espolió al overo para no verlos. No podía enfrentar esa situación. Borges nos dice que ella servía a los dos de una manera bestial, con sumisión bestial, pero que no podía disimular una preferencia por el menor. La situación entre los hermanos empieza a ponerse cada vez más tensa, porque no pueden seguir adelante con ese compartir. Y Borges nos dice que continuamente discutían por otras cosas. A Juliana jamás la llamaron por su nombre, ni siquiera la nombraban. Negarle el nombre para intentar que desaparezca. Vamos a ir a un corte y vamos, porque bueno, es apasionante, pero bueno, le vamos a decir a la audiencia, tiene un final muy trágico, pero vamos a un corte, nos decís qué es lo que pasó y continuamos después con otro cuento de Borges. Vamos al corte. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Bueno, dinos qué pasó. Estamos en ese momento de suma tensión, donde los hermanos no se hablan, no la nombran, pero discuten continuamente por otras cosas. Un domingo, no es vana la elección de un domingo, que es el día dedicado al Señor. Al llegar Eduardo del almacén, ve que su hermano ha sacado la carreta y los bueyes y ha cargado unos bultos. Le dice que tienen que entregar unos cueros en lo del Pardo. Toman un camino y se aparta del camino entrando en la espesura, cruzando un límite. Y al llegar a una nada, en el medio de un pajonal, tira su cigarro y le dice a su hermano, a trabajar, hermano, hoy la maté, que se quede acá con sus pilchas, ya no hará más perjuicios. Además cuando habla de los caranchos. Terrible. Ya nos ayudarán los caranchos. Que se quede acá. Y dice Borges que se abrazaron tristemente llorando, porque ahora los unía otro vínculo. La mujer
tristemente sacrificada y ahora sí, la obligación de olvidarla. Queda Juliana en el pajonal, a merced de los caranchos. La terrible historia de dos hombres y una mujer. Y Esa, lo que me parece magnífico, ¿no? Que lo vivimos todos los días esto, con los filicidios. ¿Cuántas historias hay de los hombres que no tienen claro y que proyectan y depositan en la mujer todas sus locuras, ¿no es cierto? Y sus situaciones conflictivas. También él es impresionante en el tema de la cautiva, ¿no? Que hay varios temas en eso. Sí, donde vuelve a mostrar la vulnerabilidad, la indefensión de la mujer en ese contexto. Hay dos textos fundamentales sobre cautivas. Uno es la historia del guerrero y la cautiva, y el otro es una historia dentro de un cuento maravilloso que se llama La Noche de los Dones. Es una maravilla. La Noche de los Dones es un cuento que debería ser de lectura obligatoria porque Borges logra un juego de tiempos, de viaje al pasado en la memoria y sin duda vuelca muchísimos sueños en esa noche. La historia es muy simple. Es un hombre adulto, entre adultos, en una confitería del centro, o sea, señores de un cierto nivel importante social, donde cuentan historias. Y uno abre su alma contando algo que aconteció hace mucho, diciendo, comienza su relato diciendo que nadie se acuerda de todas las primeras veces, porque nadie recuerda la primera vez que vio el amarillo, que le sintió el gusto de una fruta, pero hay primeras veces que no se olvidan. Como le pasó hace mucho tiempo, una noche a él, donde los dos dones fundamentales del hombre, el amor y la muerte, le fueron dados juntos. Y vuela en su memoria, viaja en el tiempo a sus 13 años, en el campo, en una estancia, donde un peón que es un poquito más grande que él lo invita el sábado a ir al pueblo, y el chico no sabe a qué lo invita. El lugar que se llamaba La Estrella, ¿no? La Estrella, sí, que ya él tenía su miedo de adolescente y se ponía a jugar con el perro y no sabía qué hacer, ¿no? Claro, No, es el chico increíble. llega a un prostíbulo, pero no sabe que es una casa de citas. Él ve ve un montón de señoras en batones floreados y una señora a la que supone la dueña que es viuda porque está vestida de negro. El chico no tiene palabras. Así como los Nielsen no podían nombrar a Juliana, el protagonista de nuestra historia no tiene palabras para nombrar lo que no conoce. Algo en él, algo nota que está en un lugar equivocado y se pone a jugar con un perro mientras espera para que los demás vean que es un chico. Y ahí se produce una presencia increíble, porque entre todas las mujeres, dice Borges, había una que era distinta, que el chico ve como distinta, porque tenía los ojos muy tristes. Y esto es una maravilla, porque nadie en ese ambiente
hubiera notado los ojos de la muchacha, solo el chico porque no hay otra cosa detrás. Todavía no existe el deseo, es el descubrimiento. Y alguien nota que el chico la mira particularmente y le pide que cuente su historia. Y esta mujer no tiene nombre. Otra vez el peso del nombre. La llaman la cautiva. Y cuenta la historia en que, siendo una niña, un malón arrasa con la estancia donde vivían, mata a toda su familia y a ella la llevan a los toldos. Y ahora está ahí. Está ahí. Y en ese momento el chico dice que sintió como que otra vez los indios entraban. Y eran unos gauchos matreros que irrumpían en el prostíbulo. Y la descripción de la dueña de casa, que dice Juan Moreira, con lo cual nos da una vuelta toda la historia, pero el chico asustado atraviesa un laberinto y sube al primer piso y se esconde bajo una cama. Y lo que le dice ella, ¿no? Es increíble. Y ahí ve que se abre la puerta y entra la cautiva, que le dice: yo estoy acá para servir, pero a gente de bien, a gente de paz. Con lo cual, Borges no deja ninguna duda que nunca salió del cautiverio, porque primero los indios y ahora los hombres le han borrado hasta el nombre. Y es simplemente eso. Pero ella siente que está para servir a gente de paz. Se saca el batón y dice Borges, está desnuda, y se acuesta al lado del chico, que le deshace la trenza, que era muy larga, y juega, le deshice la trenza, que era muy larga, y jugué con su pelo. Sí, además ella le dice, no te voy a hacer mal, ¿no? No te voy a hacer mal. Es sí, increíble. No te voy a hacer mal. Una actitud casi maternal, ¿verdad? De protección. Que percibía que era un niño que no sabía, que tenía miedo también. La mujer que no tiene afecto y que tal vez no lo tuvo nunca, que lo puede brindar en ese momento y lo recibe. Le deshice la trenza, que era muy larga, jugué con su pelo y después con ella. Y ahí se termina la historia de los dos. Y nuevamente dice Borges, nunca supe su nombre, no hubo un beso y nunca supe su nombre. Después la historia continúa por otro carril para redondearse, pero lo importante, lo fundamental, hablando de las mujeres, es cómo esta mujer continúa en su cautiverio. Y la otra historia de cautivas es muy poderosa también, porque es una historia que Borges reconoce le contó su abuela inglesa, que cuando estaba en los Fortines, en Junín, le dicen que hay otra inglesa que es cautiva de los indios. Y un día la ve y la llevan a su presencia. Y la india es la esposa de un capitanejo y tiene 2 hijos. Y con mucha dificultad recupera el idioma inglés y le cuenta que los indios la habían llevado de pequeña y que ahora vivía en una tienda, en los olores propios de la tribu. Y la abuela, tan inglesa,
le propone ayudarla, le propone que escape, porque ese no es lugar para una inglesa. La barbarie no puede ser aceptada. Y la India se va. La India se va y no vuelve nunca más. Y un tiempo después, su abuelo muere. Y su abuela queda en el medio de la barbarie. Y dice Borges que en un día como en un sueño nos deja ahí en el medio cabalgando. La abuela sale a cazar y ve que en una estancia han matado un cordero y llega a la India y le cortan el cuello al cordero, un cordero con toda la significación del cordero del sacrificio, y la India se arroja y bebe la sangre caliente que se derramaba en la tierra. Y Borges deja la historia preguntándonos, ¿quién es la cautiva? ¿Había una sola? ¿O elige la barbarie? ¿Y la abuela? ¿Acaso no la elige también? ¿No es también cautiva de una patria nueva? La abuela podría haber vuelto a Northumbria y haber criado a sus hijos en su familia inglesa, y se queda en una tierra bárbara, regando con su sangre esta tierra. Historias de cautivas, de mujeres fuertes que toman su destino por las astas, porque ambas eligen. Bueno, estas son las historias de Borges. Vamos a ir al último corte y luego vamos a continuar con el libro de la arena con Ulrica. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Bueno, contanos un poco qué es eso de la Ulrica. Ulrica es el único cuento de amor que escribe Borges. El amor abunda en su poesía, no así en sus cuentos. El único cuento en que muestra el amor es Ulrica. Y es un cuento en el que Borges representa muy bien su relación con María Kodama. No hay duda que la Ulrica del cuento es María. Si bien es la protagonista, es una nórdica y físicamente no tiene nada que ver con María, todas las características nos llevan a ver claramente la figura de María Kodama, que entra fuertemente en la vida de Borges en esa época. Ulrica es el encuentro de un viejo profesor colombiano con una jovencita nórdica en un lugar del norte en una noche. Todo acontece en un día. Se conocen y él sabe a las pocas horas que está enamorado de ella.
y ella le propone un encuentro. Atraviesan los páramos nevados, es muy bello y es muy significativo porque tienen delante de sí, acaba de nevar, con lo cual todo está cubierto, es como una página en blanco. Es una invitación a un algo nuevo que comienza y que tiene la posibilidad de que todo se escriba. Salen a ese páramo y él sabe, después de haber caminado muy poco con ella, que está perdidamente enamorado y ella va a partir. Sus caminos se han cruzado accidentalmente ese día. Y ella le propone ir a una taberna, a una posada, y le propone el encuentro tan esperado. Borges comienza el cuento con un epígrafe de la Volsunga Saga, donde hace referencia a la noche en que Sigurd, el protagonista de la Volsunga Saga, para no tocar a la mujer que está acompañando a Brynhild y compartan el lecho, pone su espada entre los dos, porque la espada es el honor y él no va a tocarla. Como prueba de que van a compartir la noche en el sueño, nada más coloca la espada desnuda, que es su palabra. Y la historia de la saga de Sigurd la conocen, es muy trágica porque Sigurd y Brynhild jamás llegan a concretar su amor. En el momento en que están acercándose a la posada, en un juego intelectual, Ulrica le dice, Borges, el profesor, quiere pronunciar el nombre de Ulrica y no le sale. Y ella quiere pronunciar el nombre del profesor, que es Javier Otálora, y tampoco puede pronunciarlo correctamente. Entonces le propone llamarlo Sigurd. Y él le dice, entonces tú serás Brynhild. Conocedores los dos de la saga, en una muestra muy íntima de lo que unió profundamente a Borges con María, que fue la literatura. Y esos dos personajes eternos que son los enamorados llegan a la posada. Y Borges simplemente dice, no existió una espada entre los dos. Para dejar claramente expresado la unión, la concreción del acto amoroso. Y no existió una espada entre los dos. Y esta historia es tan fuerte para Borges que en su lápida, en su tumba en Ginebra, está escrito de Ulrica a Javier Otálora, que son los protagonistas de la saga, de este cuento, donde por única vez el personaje femenino está en toda su gloria, porque la descripción que hace Borges de Ulrica es de una mujer maravillosa, y maravillosa en lo intelectual. No solo es bella, es bella intelectualmente, es brillante, es todo lo que él había soñado. Y él alcanza el sueño. Al final de su historia, alcanza el sueño, ese ideal. Sí, ahí es cuando él dice que fluye el amor, ¿no? Fluye, que posee por primera vez
la última vez la imagen de Ulrica. Imagen de Ulrica, Sí, sí. sí. Sí, no existió una espada entre los dos. Alicia, creo que nos quedan 5 minutos más o menos, pero no, bueno, hay mucho para hablar porque el otro cuento era de Emma Suns, pero Emma también, Suns, sí. quedan 10 minutos, así que por ahí, bueno, podemos hablar un poco de Emma Suns y después nos vas a deleitar, ¿no es cierto?, con lo que vas a describir. No quiero anticipar. Así que bueno, contanos un poquito que en el Aleph, en 1949, él habla de Emma Suns, Emma digamos, Suns donde aparece ahí el mandato divino y la justicia divina. Pero bueno. sí, es un personaje muy oscuro. Emma Suns es la historia de una joven que vive sola, muy jovencita, vive sola, trabaja en una fábrica y su historia, la historia que conocemos, comienza con la llegada de una carta en la que le comentan que un tal Samuel Meyer ha muerto después de ingerir una fuerte dosis de veronal en Brasil. Emma siente que el mundo se desploma porque Samuel Meyer es el nombre que usaba su padre. Su padre, Emanuel Suns. Emanuel Suns, que fue acusado de cometer un desfalco en la fábrica, siendo Emma muy pequeña. Y Emma no tiene recuerdos de su madre. Otra vez una ausencia que marca fuego a la protagonista de la historia. Emma no puede recordar a su madre, no tiene recuerdos de ella. Y recuerda cuando su padre se va, que le dice que el que cometió el desfalco es Lowenthal, el dueño de la fábrica, que él no es el culpable. Emma recibe esa confesión como un mandato y es muy complejo porque Emma necesita que sea verdad que su padre ha sido acusado injustamente. Y Emma considera que ella es, y en esto encontramos las lecturas de Borges. Borges más lector que autor. Podemos ver que se juntan en Emma Antígona y Hamlet. Antígona porque tiene que elegir entre la justicia divina y la justicia de los hombres. La justicia de los hombres ha juzgado a su padre, pero ella necesita que su padre sea inocente. Y es Hamlet porque así como el espectro del padre se aparece para pedirle venganza, Emma siente que esa declaración de que ha sido el otro el que cometió el desfalco es un pedido de venganza. Es que ahí describe Borges muy bien, yo cuando lo leí, la tristeza, el asco, la venganza, y cómo se La queda palabra, encadenada en la tristeza, porque hay que poder escribir eso, ¿no? O sea, sí. lo que te transmite el sentir, ¿no? A mí me ha sorprendido siempre poderosamente cómo Borges usa la palabra asco en ese cuento, porque asco es la sensación que Emma tiene 2 veces en el cuento. Al enterarse que su padre ha muerto y se ha suicidado, con lo cual hay un doble abandono. El padre se fue por las razones que sea, pero la dejó. Y ahora se ha suicidado, como abandonándola otra vez.
nuevamente. Y Emma, al mejor estilo de Hamlet, organiza su venganza, que pudo haberle llevado años. Le promete, utilizando la amenaza de una huelga a Lowenthal, le pide una entrevista prometiéndole delatar a los que están organizando la huelga. Pero antes de ir a ver a su patrón, al hombre responsable de todos sus males, Emma busca una figura que pueda perderse para siempre, un marinero sueco. Emma se traslada hasta el Bajo, en Buenos Aires, copia los modos de las mujeres que trabajan, otra vez esa presencia de la mujer objeto. Las mujeres que trabajan en el Bajo y elige entre todos los marineros el peor, para que nada pueda disminuir el sacrificio. Y a Borges le bastan un par de líneas para contarnos cómo Emma es llevada por el marinero, que ignora absolutamente todo ese pasado, que simplemente ha buscado una mujer para satisfacerse, a una habitación y cierra la puerta. Y no dice nada más de lo acontecido, salvo que las partes ya no pueden unirse. La historia de Emma queda cortada en ese momento. Y algo en lo que Borges hace hincapié es que Emma no pudo, en ese momento atroz para ella, que nunca había conocido un hombre, no pudo no pensar que su padre le había hecho a su madre esa cosa horrible que ahora le hacían a ella. Bueno. Otra vez el asco. Sí. Y a partir de ese ultraje, Emma organiza su venganza porque va a culpar a Lowenthal de una violación que no existió para poder vengar desde la justicia divina, vengar y no ser castigada. Pero la venganza no es una posibilidad en Borges, así que lean la historia los que no lo conocen, porque la venganza nunca es para Borges sinónimo de justicia. Bueno, antes de terminar, nos vas a deleitar con el poema El amenazado, que es muy especial este poema, porque sí, realmente, bueno, hay unas frases que son, pero bueno, te escuchamos, Alicia, porque ya creo que estamos al final del programa. Así es que muy especial porque... Te agradezco muchísimo. Gracias. Obviamente vas a estar nuevamente, así que bueno. Pero la escuchamos, Alicia, en el poema con El amenazado. Este poema en el que no puede aún ponerle nombre al amor. Dice Borges, es el amor. Tendré que ocultarme o huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos,
la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Terrible. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Es increíble porque esas frases, hablábamos con Alicia antes del programa, que hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no nos atrevemos y que tenemos que atrevernos, ¿no? Pero el nombre de una mujer me delata. Es decir, ¿qué significa el nombre de una mujer, ¿no? Como el nombre de un hombre, digamos, pero como dice, me duele. Está hablando, digamos, de lo que siente nuevamente, ¿no? Así que, Es bueno, el nombre, realmente, él, que en sus historias no puede poner el nombre de las mujeres, que exactamente. los hombres en sus historias no pueden llamar a las mujeres por su nombre, siente que un nombre lo delata. No, es impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Y bueno, A yo vos, los a todos ustedes. contanos, bueno, ya hemos pasado, digamos, el flyer. Alicia sigue haciendo los cursos, los talleres. Antes del programa estabas con uno de la muerte y de la vida. Sí, Bueno, sí. acá está el flyer. Y bueno, cualquier información tienen el mail. Y bueno, Alicia les va a explicar. Tiene variedad de horarios porque trabaja en distintos lugares. Así que muchísimas gracias, Alicia. Los Y bueno, esperamos en marzo para seguir contando historias. Y exacto. muchas gracias, Susana, por este espacio compartido en el que me haces sentir tan bien. Muchas gracias. Bueno, y yo los invito al próximo jueves con el licenciado Jorge Schneiderman, que también ya estuvo con nosotros, y que vamos a ver quién es Berta Papperheim, que fue la primer asistente social polaca que revirtió la historia, pero cuáles fueron sus aportes al judaísmo, a la historia, digamos, a lo social. Y bueno, y Alicia además va a estar con un músico que ya lo hemos tenido, que van a preparar algo, bueno, para nuestro aniversario en agosto, pero vas a estar seguramente antes. Ya empezamos a preparar. Para disfrutar. Así que Sí. bueno, muchísimas gracias, Alicia. Gracias, Un Susana, abrazo. muchas gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales.
Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. ¿Querés dar a conocer tu banda? Este es tu lugar. Tu propuesta musical. El programa donde se encuentran todos los ritmos y estilos para despertar tus sentidos. Tu propuesta musical te invita a compartir una experiencia única con distintos artistas nacionales e internacionales. Desde el folclore hasta el rock. Todos los estilos. Tu propuesta musical. El lugar donde la música es la protagonista. Teatro y cine, El RIL, convocatoria dirigida a actores, directores y grupos de artes escénicas que quieran difundir su propuesta. Para más información, lpr.elril@gmail.com, WhatsApp 11 40 58 78 54. Es una producción de La Propuesta Radio. La Propuesta Radio, verano 2021, verano 2021. Estamos disfrutando del verano en La Propuesta Radio. Verano 2021, verano 2021. Estamos disfrutando del verano con La Propuesta Radio. La Propuesta Radio.